¿Cuántos quieren ser más como Jesús? Creo que es la meta o el desafío más importante que tenemos en este camino llamado el Evangelio. Ser cada día un poquito más parecidos a Jesús. Y el Espíritu Santo va ayudando, asistiendo para esa tarea de parecernos al Maestro. Este camino llamado el Evangelio, la vida cristiana, consiste en cada día que el Padre nos vea más parecidos a su Hijo Jesucristo. Y eso se hace en un trabajo en conjunto con el Espíritu Santo y su gracia, en una comunidad de fe, en una familia, como estamos participando, edificándonos unos a otros. Ahí vamos creciendo en la fe en Cristo Jesús y vamos siendo cada día más como Él. Amén. Quisiera recordarles, primero realmente felicitar a los chicos de comunicación por el boletín, cada vez más creativo, cada vez mejor, muy lindo, la verdad que los felicitamos. Nico, Euge y todo el equipo que están ahí trabajando con ustedes, que el Señor les bendiga y los siga usando. Y también tengo un papelito, parezco Minguito Tinguitela, ¿no? Sacando papelitos. Van a recibir un papelito, no sé si ya lo recibieron, pero el papelito va a ser así, como este. Dice, elección de diáconos, propongo de diácono A, y ahí pones el nombre, a quien estás proponiendo, estás sintiendo de parte de Dios que debería ser diácono, y abajo pone tu nombre. Recordemos que este papelito lo van a recibir los que son miembros de la iglesia de Ituzaingó, ¿sí? Por una cuestión de orden y de tradición de la iglesia, van a proponer diáconos y después votarán diáconos los que son miembros de la iglesia de Ituzaingó. Monona, no sé si faltaría poner detrás el detalle del porqué de la elección, ¿verdad? Corregime si no, pero sería muy interesante que detrás del papelito pongan en una frase, no escriban un Nuevo Testamento detrás, simplemente que pongan por qué te parece o por qué sentís de parte de Dios que esa persona podría estar formando parte del grupo de diáconos, del equipo pastoral. Recuerden que estamos reeligiendo para conformar un equipo pastoral que nos esté acompañando en esta nueva etapa tan linda que estamos viviendo, para poder pastorear a la iglesia y recordar que tengan esas condiciones, características que demanda, por ejemplo, Hechos cuando están pidiendo diáconos, que sean llenos del Espíritu Santo, que sean prudentes, sabios. Yo le agregaría que amen profundamente a la iglesia de Cristo, que tengan y veas en ellos dones pastorales y que les guste oler a oveja, ¿sí? Que les guste estar con la gente, que los visite. O sea, si vos ves gente con años en la membresía de Ituzaingó, que tiene estas características tan lindas y estos dones de parte del Espíritu Santo para cuidar el cuerpo de Cristo, te pido que estés participando en estos papelitos para votar a los diáconos. Recordá que podés reelegir a los diáconos que ya estuvieron acompañando a la iglesia en sus funciones, podés elegir nuevos diáconos, todo esto guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Le pedimos al Señor que nos ilumine, nos dé sabiduría y discernimiento en esta etapa tan importante como iglesia. Yo quisiera hacer hoy una pequeña pausa de la serie de predicaciones con respecto a la historia de la salvación, porque hoy vamos a celebrar la última cena del año. Y yo quisiera, desde el mismo Lucas, que vengo predicando desde noviembre, en el capítulo 22, ver juntos cómo fue la última cena que tuvo Jesús con sus discípulos desde la perspectiva de la obra de Lucas. Recordemos que la obra de Lucas en la antigüedad era un tratado único entre el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Es una gran obra que hoy los comentaristas y exégetas le dicen la obra de la salvación, la historia de la salvación, y lo tratan como historia sagrada, historia de Dios a través de su pueblo, a través de su Hijo Jesucristo, a través de la iglesia. Si me acompañás al capítulo 22 y te voy preguntando mientras los vas buscando, ¿alguna vez te traicionaron?
Ya suena un tango de fondo, ¿no? Chan, chan. ¿Alguna vez te traicionaron algún amigo? ¿Alguna vez te sentiste traicionado por alguien muy cercano, muy íntimo? Ahora, sí, probablemente todos nos sentimos traicionados o pudimos haber traicionado a alguien también nosotros mismos. Ahora, sentar a la mesa a alguien que es un traidor es otra cosa, es otro precio. Sentar a la mesa, que la mesa es comunión, es intimidad, es familiaridad, es amistad. La mesa transmite, al sentarnos alrededor de ella, un clima festivo, de cercanía. En esa mesa vamos a sentar a un traidor, alguien que está pensando y tramando y colaborando para nuestra propia destrucción. ¿Quién haría semejante cosa? Nadie. Bueno, hablemos de la excepción a la regla, de ese nadie. Todos sabemos por el relato de Lucas que vamos a repasar y estudiar juntos que Jesús sienta en la última cena, en la víspera de la Pascua, a Judas Iscariote. ¿Quién podría sentar a un traidor a su mesa en su casa como lo hizo el Señor? Y vamos a leer la primera porción de Lucas 22, si está en pantalla, versión NBI, por favor, para que tengamos una misma versión. Es lindo que tengas también tu Biblia formato papel y compares. Sé que es mucho ejercicio, pero está bueno ver las comparaciones que hay entre NBI, o si tenés la Reina Valera 60, o si tenés la NTV, ver por qué los traductores eligen esa palabra o esa frase. Eso es muy fascinante. Dice Lucas 22:1, se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús porque temían al pueblo. Entonces entró Satanás en Judas. ¿Quién entró en Judas? Satanás, uno de los 12 al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. Según el relato de Lucas, vemos que se está preparando esa última cena en víspera de la Pascua, y vemos que antes de que Judas vaya por dinero, por motivos codiciosos, el relato según Lucas, o según la teología de Lucas, nos dice que el adversario, Hasatán, Satanás, entra en Judas y se desencadena toda la artimaña de Judas para poder entregarle a los sacerdotes a Jesús. Ahora, Judas no fue, dice el texto, por dinero, sino que ellos mismos le ofrecen dinero. Judas va por la iniciativa y el impulso de Satanás para entregar al Maestro, y después le ofrecen dinero. Interesante la mirada de Lucas. Interesante cómo el texto de Lucas, en sus 24 capítulos, vemos que Satanás se mete en el desierto para tentar a nuestro Señor. Lo vemos en un relato cuando los discípulos vuelven recontentos de servir y de sanar y de expulsar demonios, y Jesús les dice: yo vi a Satanás caer del cielo como si fuese un rayo. Y la próxima mención está acá, cuando Satanás se mete en la vida, en la interioridad de Judas para traicionar al Maestro. Y este hombre, atrapado, seducido por Satanás, va a estar sentado en la última cena. Si nos ponemos a hilar fino, a pensar fino, sentado en la última y la más sagrada de las cenas de todas, va a estar un traidor poseído, posesionado, atrapado por la influencia y el poder de Satanás. ¿Cómo es esto? ¿Cómo Dios permite esto? Podríamos preguntarnos, ¿verdad? En tiempos de la Pascua, de la festividad más importante del judaísmo, los sacerdotes, los escribas,
la gente eminente del templo está tramando cómo entregar a Jesús para destruirlo. Hay un salmo que dice, en el Salmo 44, dice que aún uno de mis íntimos amigos me ha entregado, me ha traicionado. En el pensamiento de Lucas está de fondo el Salmo para traer del Antiguo Testamento lo que está viviendo, o lo que vivió cuando está redactando este Evangelio, lo que vivió Jesús de la traición de uno de los amigos y más íntimos. Por eso repregunto, ¿alguna vez fuiste traicionado por uno de tus más íntimos? ¿Cómo lo sobrellevaste? ¿Todavía no pudiste sobrellevarlo? ¿Lo perdonaste? ¿Te pidió perdón? En medio del tiempo más importante que vamos a conmemorar, rememorar en esta mañana todos juntos, la Cena del Señor, en la última de todas, hay un traidor influenciado por Satanás sentado junto al Señor Jesús. ¿Cómo permitís eso, Jesús? ¿Por qué no le decís a los sugieres que lo echen a patadas de la mesa? ¿Por qué lo permitiste, Señor? Versículo 7. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Miren, contestó él, al entrar ustedes en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y díganle al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Se ve que el Señor antes de tiempo llamó a Trivago, buscó precios. Es misterioso el pasaje, no sabemos cómo hizo el Señor para preparar el lugar, pero sabemos que los discípulos Pedro y Juan fueron a preparar el lugar que ya estaba destinado y preparado para el Señor de antemano por el mismo Señor. Vamos a hacer un cambiazo. Ahí va. Ya empezamos con la pirotecnia para Navidad, muy bien. Ya está preparado el lugar. El lugar era un lugar, una sala alta, amueblada. Ya existía dentro del judaísmo una tradición y una formalidad de recostarse, de ponerse de costado de unos ciertos almohadones muy cómodos para participar de la Pascua. Y ese lugar iba a estar destinado para Jesús y los discípulos, para que pudiesen participar de la última de las cenas. En la última cena iba a estar el traidor, influenciado por Satanás. El pasaje, repito, es misterioso, no sabemos muy bien la antesala de cómo Jesús consiguió este lugar. Los comentaristas tiran muchas opciones, una de ellas es el hombre con el cántaro de agua en la cabeza, que de hecho en el texto griego no dice varón, sino que dice anthropos, es una persona, no sabemos si es un varón o si es una mujer. Acá la NBI dice hombre. Se prestaría a pensar que es un varón, pero la costumbre de la antigüedad era que solamente las mujeres llevaban y cargaban el agua. Sería una insignia o una especie, dicen otros, de alguna clave o código de decir el cántaro en la cabeza. Sería un discípulo de Jesús encubierto. Hay tantas teorías, pero no me quiero detener en eso, sino en el hecho de que Jesús ya tiene preparado el lugar para pasarla con sus amigos. Y hoy vamos a estar como amigos y amigas, hermanos y hermanas, sentados a la mesa. Y el Señor con nosotros. ¿Cuántos creen que el Señor está en medio nuestro? Claro que sí, amén. Lo que yo te invito, y también el Espíritu me interpela a decir, leer el relato y verme reflejado en el relato y decir: Señor, me voy a sentar a tu mesa, ¿y cómo estoy yo sentado a la mesa?
Yo no estoy hablando en este momento de vos, yo me estoy hablando a mí mismo, decir, Señor, ¿cómo estoy yo sentado a la mesa? ¿Cómo me voy a sentar a la mesa junto a mi hermano y mi hermana? ¿Con absoluta hipocresía, falsedad, con un espíritu de traición hacia el Señor y hacia los que están sentados a la mesa, que son los discípulos del Señor? Le pido al Señor en esta mañana que me revise para sentarme con ustedes a la mesa. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles, fíjense cómo Lucas llama a los discípulos acá, ¿no? Los apóstoles, se sentaron a la mesa. Entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Recordemos que los discípulos todavía no les bajó agua al tanque. No entienden muy bien que el Señor tiene que padecer en la cruz. Están sentados, lo escuchan que es necesario que el Hijo del Hombre padezca en manos de los sacerdotes, pero todavía no entienden muy bien que se van a llevar al Maestro. Lo van a entender después. Y sabemos muy bien que en los relatos de resurrección todavía no entienden muchas cosas. Qué lindo es tenerle paciencia a los nuevos en la iglesia, como le tuvo el Señor a los discípulos, que vieron de primera mano las palabras sobre el Señor, lo vieron resucitado y aún no entendían. Tengamos paciencia con las personas nuevas que entran a la iglesia, porque así esa paciencia tuvo el Señor con sus discípulos. Les dijo que tenía muchas ganas de compartir esa cena. El Señor en esta mañana tiene muchas ganas de participar con nosotros de la cena. El Señor está presente con su Espíritu en nuestras vidas, respirando y latiendo en medio de esta familia. Y está deseoso, como aquí, en estos tiempos, en esta mañana, de participar con nosotros, de que le recordemos todos juntos. Cuando termina de decir esas palabras, Jesús les dijo, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga un pleno cumplimiento en el reino de Dios. Esta cena, que es un modelo típico del judaísmo, desde los textos de Éxodo, donde se dan las formalidades, las maneras que debe celebrar un judío, la salida, la liberación de Egipto, es el modelo que Lucas, uno de los pensadores más semíticos de esa cultura semita hebrea, está tratando de transmitirnos. Lo que está viviendo Jesús con los discípulos es típica cena de Pascua, el Pesaj, que tienen los judíos. Pero en estas palabras mesiánicas, escatológicas, es decir, las cuestiones que pasarán en el fin de los tiempos y en la venida, en el cumplimiento de Dios y su historia y sus tiempos. Y eso se ve reflejado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en la persona de nuestro Señor, en el Mesías, esperado, rechazado, creído y que está celebrando la última cena desde una mirada muy judía, pero abriendo un gran portón gigante a lo que vendrá, a lo que será los tiempos mesiánicos, el cumplimiento de Dios, el cumplimiento del reino de Dios en la persona de Jesucristo. Es curioso que el Señor, en esta expectativa que está creando en sus discípulos, en esta mañana quiera el Espíritu Santo de Dios que cree la misma expectativa, que al celebrar la cena tengamos el recuerdo del crucificado, pero también la esperanza de que el crucificado también es el resucitado y el glorificado viene. El glorificado vuelve. Esa es nuestra esperanza. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y la predicación preferida de Jesús era el reino de Dios. Jesús no se predicaba de sí mismo. Cuando estudiamos los evangelios sinópticos, vemos que la predicación central de Jesús de Nazaret es el reino de Dios y llamarle al Dios de Israel Abba, Padre.
También tomó pan y después de dar gracias, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Hace poquito escuché las palabras de un teólogo que decía: no basta con vivir a Cristo, hay que comerse a Cristo, decía. Y cuando nosotros comemos el pan, y ese pan entra en nuestro estómago y se asimila con nuestro cuerpo y se convierte en nutrientes y se mezcla con la sangre y el oxígeno y ya forma parte de nuestra corporalidad ese pan, asimismo la vida de Cristo ha llegado a nosotros y somos uno con Él. Estamos en Cristo, nos diría el apóstol Pablo. Es maravilloso que Dios nos haya dejado algo concreto, visible, para compartir entre amigos, algo tangible, algo histórico, de poder comer, que se asimile en mi cuerpo y eso simbolice que Cristo está en mí. San Juan desarrollará más esto y por causa de las palabras de tienen que comer mi cuerpo, en el siglo II nos acusaban a los cristianos de caníbales. ¿Qué hacen estos tipos? ¿Comen cuerpos? No, es un lenguaje simbólico, metafórico, teológico para decir hay que asimilar en profundidad la vida del Señor Jesucristo. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana, desde la perspectiva de Lucas. Jesús nos sigue diciendo la llegada y el cumplimiento del reino. Esta cena es un quiebre entre las cenas pascuales del judaísmo con la cena que celebraremos para siempre con el Mesías retornado, el Mesías de Dios y los tiempos cumplidos en la historia del Dios de Israel, del Dios de la Iglesia, del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo de Jesús es entregado y nosotros participamos. Fíjense qué Dios generoso que tenemos, que nos hace participar de este acontecimiento con símbolos que remiten a un pasado, pero que se hace presente y anuncia un futuro. Muchos están pensando acá sentados, ¿cómo será nuestro futuro? ¿Cómo será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Decía la canción, ¿no? Será el cumplimiento de Dios en nuestras vidas. Y la palabra está atravesando el Evangelio de Lucas y va a atravesar todo el libro de Hechos y la palabra continúa y aparentemente nadie puede detenerla. Aún Satanás dentro de Judas sentado a la mesa intenta detener esta palabra, este logos, que está recorriendo la vida de estos hermanos del primer siglo. Y la palabra no se detuvo porque hoy se sigue anunciando, predicando, compartiendo la palabra de Dios en nuestras vidas. Hagan esto en memoria de mí. Hagamos memoria. Recordemos lo que Él hizo. Para eso estamos en esta mañana. Para mirarnos a la cara y decirnos, esa cruz nos une, esa cruz nos ha salvado. El que estaba colgado en la cruz, donde no había belleza alguna en Él, desde la fragilidad, Él nos ha salvado. Anunciemos eso unos a otros, en la solemnidad, pero en la alegría de que en su muerte tenemos vida. El relato de Lucas va a continuar diciendo, de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto, otros dirían la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por ustedes. Pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía, sobre la mesa. Algunos eruditos dirían que por las frases en griego koiné que se están utilizando, Judas estaría al lado del Señor. Y le vuelvo a preguntar a Dios, ¿un traidor influenciado totalmente por Satanás, presente en la última gran cena con el Señor? Explícamela, Señor, este misterio. ¿Por qué? ¿Por qué? A la verdad, el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero ¡ay de aquel que lo traiciona! ¿Se acuerdan cómo comenzó el relato en 22.1?
pensando cómo podemos hacer caer a Jesús. Sacerdotes, escribas, se suma Judas con la propuesta, el dinero de por medio, y el relato va cerrando en el versículo 22 y 23 con el mismo sentido de traición que está en la mesa. Ay de aquel que lo traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos haría esto? Yo te decía que el formato de la cena judía en estos tiempos era con almohadones, recostarse de costado. Decían algunos autores que también tenían como una especie de somiers antiguos, una especie de cajones para elevar un poquito más y tomar la comida de una bandeja, el cordero asado y las esencias que había, las hierbas. Una comida típica que Jesús está haciendo con sus discípulos. En Éxodo no se come así la cena. En Éxodo se come de parado porque hay que salir corriendo de Egipto. Hay prisa, porque la liberación del Dios de Israel será rápida. Entonces hay que comer la cena rápida, como los lugares que hay para comer la pizza de parado, ahí por Capital, así, rápido, porque hay que volver al laburo. En Éxodo era así, pero ya con las costumbres del judaísmo, Jesús se encuentra en un lugar alto, en una sala preparada, con esos almohadones, como es la costumbre del primer siglo, y ya la comida no se come como un esclavo de parado, como en Éxodo. La cena se come como un hombre libre, recostado, pasando tiempo con los amigos, rememorando la gran liberación del Dios de Israel. Por la obra de Jesucristo, hoy vamos a participar de la cena como hombres y mujeres libres, libres. Somos libres en Jesucristo para confesar su nombre, para compartir la fe, para anunciar la fe, para vivir esta fe. Somos hombres y mujeres libres que vamos a participar en la cena. Ahora yo te voy a dejar dos cosas para que pienses, y yo también la voy a pensar para mí. Cuando me siente a la mesa, yo mismo, Sebastián, estaré oficiando como Judas para con el Señor y para con ustedes. Estaré participando de la cena como un hombre esclavo, todavía esclavizado con un montón de pensamientos, miedos, temores, que me atan, que me amordazan. O estaré sentado junto a ustedes celebrando y conmemorando al Señor desde una nueva perspectiva que me la da el Señor Jesús en el cumplimiento del reino, resignificando la cena en su cuerpo, en su sacrificio, en la cruz del Calvario. ¿Voy a ser un hombre libre ante Dios y ante ustedes? Pregúntense lo mismo. Y si hay algún espíritu de traición en nosotros, de envidias, recelos, contiendas, peleas, que el Señor nos libre de esas cosas al participar de la cena. Y yo, antes de entregar la palabra para que los músicos nos dirijan en adoración y participar, quiero que nos paremos ante el Señor al momento de la cena y que podamos sentirnos libres por el sacrificio de Jesús, libres por esa cruz, y sin traiciones entre nosotros, y sobre todo, sin traiciones contra Dios. Y déjame sumarle una traición más: traicionarte a vos mismo, en lo que Dios te dio, los dones, las capacidades, el llamado, las virtudes, todo lo que Dios puso en tu vida y quizás estás posponiendo o estás ignorando o estás siendo indiferente a eso que Dios puso. Podemos llamarlo tranquilamente traicionarse a uno mismo. Traición a Dios, traición a mis hermanos, traicionarme a mí mismo. Que podamos sentarnos a la mesa libres de todo esto, libres. Y déjame decirte algo más, iglesia. En esta mañana, que nadie, empezando por el pastor, te condicione
para participar o no de la cena del Señor, porque eso es una cuestión tuya con el Señor. Hermanos, ni siquiera aunque venga el pastor Sebastián y te diga, vos no sos digno de tomar la cena, ¿qué te importa, pastor? Es una cosa entre el Señor y yo, entre tu conciencia y el Espíritu Santo, entre tu libertad ante el Señor, que nadie te condicione para participar. Eso será una decisión tuya delante del Señor. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es lumbrera, nos ilumina el camino y nos muestra a través de la historia de la salvación del autor Lucas que llegó un momento en esta historia que te sentaste a la mesa para celebrar con tus discípulos, tus amigos, tus compañeros, y aún ahí estaba sentado alguien que te iba a traicionar, y vos lo sabías muy bien, Señor. Alguien que estaba influenciado por el adversario, por Satanás, y aún así estuvo en la mesa. Señor, el pasaje nos enseña, Señor, que nos despojemos y nos libremos de todas traiciones. Todas las traiciones, la traición que pueda haber en nuestro corazón, Señor, te pedimos que nos libres de eso en esta mañana. Que podamos sentarnos a la mesa como hombres y mujeres libres, libres por la cruz, libres por el sacrificio y la persona de Jesucristo. Señor, el hecho de participar o no en esta mañana, que quede entre vos y yo. Espíritu Santo, hablanos, ministranos y llevanos a parecernos cada vez más a Jesús. En tu nombre, Señor. Amén.